Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro laboratorio de Power BI básico, visita de tiendas. Y nada, la invitación de siempre, vayan a www.barsabi.co donde van a poder ver este correo, este video de correo, este laboratorio de correo y también van a poder encontrar otros dos laboratorios mucho más avanzados como el Stop BI o el informe de ventas, con muchas buenas prácticas para que ustedes complementen su curva de aprendizaje. En la sesión pasada, ¿qué hicimos? Construimos todo lo que es el título y las segmentaciones de datos. En este video vamos a crear nuestras primeras funciones en DAX. También vamos a crear las tarjetas fundamentales en cualquier informe y algo de formatos condicionales con el color de fondo. ¿Listo? Entonces, si no siendo más nada, pues arranquemos. Sí, voy a cerrar por acá, cierro por acá. En este punto finalizamos la sesión pasada. Ahora, y resulta que en Power BI, en el panel de visualizaciones, vamos a tener los diferentes objetos visuales que podemos importar. Pero hay algo que nosotros vamos a aprender a medida que desarrollemos, ¿listo? Y es para qué sirve cada uno de estos. Ya vimos cómo si queremos insertar un título, pues vamos a formato y traemos una forma. También vimos que el primero de la quinta fila se llama segmentación de datos y nos va a permitir hacer un filtro sobre toda la base de datos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a trabajar con los de tarjetas o los KPIs o los indicadores principales. Generalmente se trabajan con estos tres, los tres últimos de la quinta fila, de la cuarta fila. En este caso voy a utilizar el primero, que es una tarjeta sencilla. Vamos a reordenarlo. En la parte inferior de los filtros, pensemos que esta línea va a tener tres datos, tres indicadores. El primero, el total de las ventas, el total de las visitas programadas. El segundo, el total de las visitas ejecutadas. Y finalmente, un porcentaje que me permita medir el cumplimiento de las mismas. Ahora, ya tengo mis tres tarjetas. ¿Cómo las dupliqué? Control C, Control V. ¿Qué necesito? Agregar datos. En Power BI podemos trabajar con dos tipos de medidas explícitas, medidas implícitas. Una medida explícita es la que nace a partir de una formulación en DAX. Una explícita es un valor, una medida que tomamos con una columna que trae nuestro modelo. La buena práctica, ¿cuál es? Trabajar siempre con medidas explícitas, que son las que creamos con DAX y en donde deberían quedar almacenadas de una forma ordenada en una carpeta de medidas. ¿Ok? En este caso tenemos una carpeta que se llama medidas, pero aún no es una carpeta de medidas ya que tiene una columna. Vamos a crear nuestra primera medida. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Tener el total de visitas que se han programado. ¿Cómo yo puedo crear una medida en DAX aquí en Power BI? Hay diferentes formas de hacerlo. Yo puedo irme a la tabla, clic derecho y me aparecen las opciones de crear una nueva medida, una nueva columna, una nueva medida rápida. Si simplemente selecciono la tabla, también me va a mostrar las opciones en herramientas de tabla y son nuevos cálculos. Si no selecciono la tabla, sino que estoy por acá en el informe, puedo irme a la sección de modelado y también voy a tener las opciones de una nueva medida, medida rápida, una nueva columna y una nueva tabla. Ahora, es importante que cuando comencemos a formular entendamos algo que existe acá, que son contextos de filtro y contextos de fila. Ya vimos algo de modelo, ¿no? El contexto de filtro es la forma como se filtran los diferentes objetos visuales en la interfaz de Power BI entre los objetos visuales con formulación DAX utilizando el panel de filtros u otro que aparece por ahí después, que es el panel de sincronización de segmentaciones. Les recomiendo que vayan al laboratorio de informe de ventas. Ahí hablamos bastante de lo que es el contexto de filtro, que es el que acabo de mencionar, y el contexto de fila. ¿Cómo hago fórmulas que me operen por cada una de las filas que están en el interior de la base de datos? Les aseguro que si dominan el tema de trabajar en Power Query, formulación y crear columnas, trabajar el modelo en Power BI Desktop, sección de modelo, y entender lo que es contexto de fila y contexto de filtro en el momento de formular en DAX, esto para ustedes va a ser sencillo. ¿Listo? Asumo que ya vieron entonces el laboratorio informe de ventas. Vamos a continuar con la creación de nuestra primera medida de DAX. Selecciono el primer objeto, puedo irme a la tabla medidas, clic derecho, voy a crear una nueva medida. Esta nueva medida, en DAX, recuerden, del igual hacia la izquierda siempre va a venir el nombre de la medida, la cual se va a llamar total de visitas programadas. Visitas programadas.
Del igual hacia la derecha, que vamos a encontrar la función como tal que vamos a utilizar. Si yo quiero sumar lo que hay en el interior de una columna, en Excel lo harían con la función igual sumar, ¿cierto? En DAX no se puede en español, tendrían que colocar la misma función, pero en inglés, que sería igual sum o sum. Cuando la función está bien escrita, va a aparecer una descripción acá rápida de lo que hace esta función. Si es lo que nosotros queremos hacer, pues comenzamos a implementarla, sumar todos los números de una columna. Correcto. ¿Cómo la selecciono? Puedo simplemente con un clic o con el tab, me va a aparecer y luego me va a decir qué necesitamos para cumplir con esta medida, con esta función. En este caso necesitamos el nombre de una columna y nos trae una serie de ayudas. Nos dice, vea, este informe tiene todas estas columnas, ¿con cuál quiere trabajar? En este caso vamos a tener que trabajar con una columna que está en la tabla objetivos semanales que se llama valor. Si buscamos por acá objetivos semanales, tenemos la columna valor. ¿Listo? Yo puedo buscarlo de esta forma y seleccionarla, o simplemente con una palabra clave que yo recuerde como valor, me la segmente y ya me trae la que necesito. Cerramos paréntesis, damos enter o le damos clic en el chulito, la palomita, el check, y fíjense cómo ahora me aparece en la tabla de medidas una nueva medida. ¿Cómo sé que es una medida? Porque tiene una calculadora al inicio. ¿Listo? ¿Cómo interactúo? ¿Cómo hago que esta medida se vea en la tarjeta? Simplemente arrastrándola al panel de visualizaciones, pero teniendo el objeto visual seleccionado. Vamos a hacer el proceso. Lo llevo para campo y me dice, bueno, total de visitas programadas 2116. Si nos trae un número, quiere decir que la función está bien creada. Si nos trae un error, puede ser que hay algo que esté fallando en la fórmula o en los tipos de datos. ¿Listo? Ahora, es una buena práctica siempre cuando creemos una medida y una vez cambiemos el formato. Si sé que el resultado va a ser un número, no un valor, pues no coloco el símbolo pesos. Pero si sé que es un número que es mayor a 1000 o que supera los 1000, pues necesitará los puntos de los miles y los decimales. Selecciono la medida, vamos por aquí a la sección de herramientas de medición y aquí tengo el formato. Le doy el punto y le quito los decimales, ya de una vez voy trabajando con el formato de mi medida. Listo, 2116 y tenemos nuestra primera medida en DAX. Ahora, ¿cómo convertimos esta tabla que se llama medidas en una tabla de medidas para cumplir con la buena práctica de colocar las medidas siempre en una tabla de medidas? La definición es simple, una tabla de medidas debe tener en su interior solo medidas. La conversión de una tabla normal a una tabla de medidas es simplemente eliminar todas las columnas o los que no sean medidas. Voy a darle por aquí eliminar del modelo. De esta forma, fíjense cómo el icono de la tabla de medidas ahora son un grupo de calculadoras que hace referencia a que es una tabla de medidas. Y si tienen un montón de tablas, muchas, siempre se van a ubicar en la parte superior como primera, sin importar el orden o el texto. El alfabético no lo va a tomar en cuenta. Perfecto, tenemos nuestra primera medida. Vamos a crear nuestra segunda medida y es similar. Aquí que hicimos el total de las visitas, ahora vamos a traer el total de las ejecutadas. ¿Vale? Para esto simplemente vamos a crear una nueva medida, clic derecho, nueva medida. La vamos a bautizar, esta medida se va a llamar total visitas realizadas, igual, título, total visitas realizadas. Del igual hacia la derecha va la función, nuevamente vamos a hacer una suma y una columna, utilizamos el sum. Ahora la tabla que vamos a utilizar es visitas y el campo que necesitamos se llama realizadas. Cierro paréntesis, doy enter, buena práctica, y una vez ajusto el formato, vamos a dejar lo que es separador de miles, 0, y finalmente ahí sí me traigo esa medida a mi tarjeta. Y visitas realizadas, ¿sí? 2020 nos dio un resultado, quiere decir que está bien. ¿Qué nos faltaría? Nuestra tercera medida. ¿Y esta medida cuál va a ser? Una operación matemática o una división entre el total de visitas realizadas sobre el total de visitas programadas. Para hacer eso, entonces, vámonos a crear una nueva medida, clic derecho, nueva medida. Ahora, esta medida se va a llamar porcentaje de ejecución. Porcentaje de ejecución. Y la función que vamos a utilizar puede ser un puede ser un divide, ¿cierto? Un divide, o puede ser directa.
¿Cuál es la diferencia? Que cuando ustedes utilizan divide y alguno de los números está en blanco, pues no le va a aparecer grande en blanco, sino pues cero, ¿sí? Y va a ayudar bastante. Entonces vamos a utilizar la función divide. Correcto. Abro mis paréntesis y voy a decir que mi numerador va a ser la medida. Yo puedo hacer una operación matemática utilizando las medidas que previamente ya había creado. Y visitas realizadas, no coloco el símbolo de la división, sino una coma para decir que el denominador va a ser ¿cuál? Pues el total de las programadas. Cierro mi paréntesis y veamos qué nos sale. Generalmente los porcentajes son un número menor a 0, ¿no? Entre 1, entre menos 1 hasta 2 y al convertirlo en un porcentaje pues ya tenemos el resultado. Aquí me mostró un error, vamos a mirar qué fue este error. Bueno, creo que el error por lo que veo es que hay dos paréntesis, entonces deberíamos solo dejar un paréntesis. Vamos a ver si funciona. Vamos a darle enter, el chulito, la palomita, el check. Y bueno, no nos salió ningún error, quiere decir que la operación nos está generando un resultado. Selecciono mi objeto visual, llevo la tarjeta que acabo de colocar y me ofrece un número, 0.95. Dijimos que era un porcentaje de ejecución, la buena práctica que nos dice. Si creamos una media, de una vez trabajemos en su correspondiente formato. Y dejemos solo un decimal. Perfecto, ¿qué nos está diciendo acá? Ay, no me quitó el decimal, quitémoslo pues, vamos a quitarlo. Listo. Si yo hago la adición en una calculadora debería funcionar. 2020 sobre 2116 quiere decir que el porcentaje de ejecución de las visitas realizadas sobre las visitas programadas fue de un 95.5%. ¿Para cuándo? Para el 100% de mis datos, para el mes de abril y el mes de mayo. ¿Cómo yo trabajo para saber, por ejemplo, solo abril? Me dice que fue el 95.0 y solo mayo fue del 95.9%. Perfecto. Ahora, ¿cómo agregamos un formato condicional a este fondo? Por ejemplo, fijémonos que si vamos a formato general y buscamos la opción en objeto, en valores, aquí es donde yo puedo cambiar el color. ¿Sí ven? Aquí puedo cambiar el color del dato, del numerito. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a decirle que cuando el porcentaje sea superior a 95.9%, pues que me coloque un color, qué sé yo, verde. De lo contrario, me coloque un color rojo. O puedo crear una triple escala, digamos, si es menor de 80, rojo. Si es entre 80 y 95, que quede naranja. Y si es superior a 95, pues que me lo muestre verde, puede ser, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Si vamos a la cinta de formato valor del globo, fíjense que aquí tengo una FX, que es el formato condicional sobre este color. Yo lo puedo seleccionar y él me va a decir, listo, ¿usted qué quiere hacer acá? Yo voy a decirle, quiero generar un formato por reglas. ¿Sobre qué campo? Sobre la medida porcentaje de ejecución. Y le digo que cuando el valor esté entre, coloquemos 0, y el valor sea, podemos colocar números o porcentajes, vamos a colocar números 0.95, que me lo deje de un color rojo puede ser, y puedo agregar una regla y digo que si el valor es mayor o igual que 0.95 hasta, qué sé yo, el número 2, pues déjemelo verde, ¿no? Listo, vamos a darle a aceptar. Fíjense cómo el color cambió. Si miramos uno que esté menos, fíjense, abril, me queda en rojo, mayo, me queda en verde. Ahora agregamos un formato condicional a nuestra tarjeta. ¿Listo? Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con el video del día de hoy. Ya aprendimos, comenzamos a hacer el tema de la formulación. Para la siguiente sesión vamos a darle un poquito más de formato, un fondo, un color y vamos a comenzar a trabajar con nuestros gráficos, ¿listo? Para la siguiente sesión vamos a crear nuestra primera tendencia. ¿Qué es una tendencia? Un gráfico que me va a permitir medir en el tiempo
la evolución de una serie de acciones o acontecimientos o KPIs, ¿listo? No olviden ir a www.arsabiai.co, ahí van a encontrar este laboratorio, lo van a poder hacer de corrido, igualmente van a encontrar el laboratorio del Stop BI y el informe de ventas, que es básico e intermedio, con un montón de buenas prácticas para que lo tengan en cuenta al desarrollar y pues eviten cuellos de botellas. Gracias, chao.